nombre es Alex Dante Cayetano Miranda y hoy hablaremos de un tema muy importante que va a ser sistema reproductor humano. Así que empezamos. Bien, cuando hablamos del sistema reproductor humano, siempre hacemos referencia a la descendencia, comúnmente, ¿no? El sistema reproductor humano es importante porque no solamente está formado por un conjunto de órganos, también tejidos y estructuras que van a permitir mantener la continuidad de la especie humana. Por ello es importante el sistema reproductor humano. El sistema reproductor humano lo podemos clasificar en dos partes, ¿no? Un sistema reproductor masculino y un sistema reproductor femenino. Vamos a ver la parte de la estructura del sistema reproductor masculino, ¿no? Para ello también es importante pues conocer por qué es importante. El sistema reproductor masculino es importante porque va a permitir producir espermatozoides, que son gametos masculinos, como también hormonas, entre ellos, por ejemplo, importante la testosterona. Esto va a permitir que se dé adecuadamente pues, la fecundación y por lo tanto va a permitir también que se dé inicio de la vida. Bien, ahora vamos a ver las estructuras que conforman al sistema reproductor masculino, con cada una de las funciones que cada uno representa. Bien, entonces las estructuras y también pues las funciones de cada una de ellas es lo que vamos a ver aquí. Bien, vamos a empezar con esta primera parte que va a ser la estructura sexual masculina. Tenemos aquí una estructura que es a manera de bolsa. Esta estructura a manera de bolsa se le va a conocer como escroto. ¿Por qué es importante el escroto? El escroto es importante porque protege a los testículos. En su interior se encuentran los testículos. Esta es la que le va a proteger. Además, importante también porque hace que el testículo se mantenga entre 2 a 3 grados centígrados menos que la temperatura corporal. ¿Por qué es importante ello? Sabemos que los espermatozoides son células sexuales, gametos masculinos, que van a permitir pues, que se produzca la fecundación y por lo tanto el cigote, ¿no? Entonces, si estos se van a producir a nivel de los testículos, tienen que estar siempre a una temperatura entre 35 grados centígrados aproximadamente. Y para que esto se mantenga así, lo que va a hacer el escroto es simplemente relajarse o contraerse, dependiendo de la situación. Por ejemplo, ¿no? Si realizamos ejercicio constante, eso hace que nuestra temperatura empiece a incrementarse y ese incremento de la temperatura hace que el escroto pues se dilate. De esa manera asegura que el testículo esté fuera, un poco más hacia afuera de la cavidad abdominal y por lo tanto la temperatura se va a mantener a 35 grados centígrados aproximadamente. Por eso es importante el escroto. Además, caso contrario, si hace demasiado frío, entonces de igual manera, ¿no? El escroto empieza a contraerse y esto hace que se eleve, ¿no? Los testículos para mantener siempre a esa temperatura, siempre entre 2 a 3 grados centígrados menos que la temperatura corporal. Sabemos que la temperatura corporal es 37 grados centígrados, por eso es que debe mantenerse entre 34 a 35 grados centígrados. El escroto, importante entonces, ¿no? Ahí lo podemos ver, ¿no? Además también después del escroto, ¿no? Vamos a encontrar justamente lo que te mencionaba, a los testículos. Los testículos. Los testículos, si ustedes lo hacen una analogía o comparación, por ejemplo, ¿no? En el caso de los animales, en el toro, por ejemplo, se les conoce como criadillas, ¿no? Entonces, las criadillas son los testículos del toro. Y es lo que vamos también a relacionarlo, ¿no? En el hombre, los testículos tienen la misma estructura que lo vamos a ver luego. Los testículos es el lugar donde se van a formar, donde se van a producir los espermatozoides. Y no solamente espermatozoides, también la hormona llamada testosterona. Por ello es importante o son importantes los testículos.
Como hemos visto, se encuentra protegido por el escroto, manteniendo una cierta temperatura. Algo importante aquí también con los testículos es que aquí es donde se producen los espermatozoides y, como les mencionaba, debe estar a 35 grados centígrados aproximadamente. Y de ahí que se recomienda a las personas no usar prendas íntimas muy presionadas, porque eso hace que los testículos pues se queden pegados o cercanos a la cavidad abdominal, y eso haría pues que la temperatura ya no sea 35 sino 36 o 37, y eso con el tiempo puede generar esterilidad. Por ello es importante mantener siempre, ¿no?, esta zona un poco libre para que se pueda dilatar o contraer gracias al escroto, y mantener pues que los testículos tengan esa temperatura siempre de 2 a 3 grados centígrados menos. Por ello es importante. Además, también algo importante en los testículos es que puede ocurrir problemas en el nacimiento. Cuando nace un niño, es un varón, ya se deben mostrar los testículos. El problema es que cuando no se muestran estos testículos, de repente baja un testículo o de repente ninguno de ellos, no han descendido o su descenso es incompleto. Esto hace que los testículos estén cerca o plegados, ¿no?, en la cavidad abdominal. Entonces, como están escondidos, no han descendido, ese es un problema que se le va a conocer como criptorquidia. Criptorquidia. ¿Qué es la criptorquidia? Viene de dos términos. El término cripto, que significa escondido, ¿no?, y orquidia, que viene de orchis, que significa testículo. Testículos escondidos. Esa es la criptorquidia. Y de ahí importante, pues, que una vez que nazca el niño, y es un varón, pues, se tiene que verificar si los testículos han descendido o no. Muy bien. Luego de los testículos continuamos. Ahora vamos a ver en la parte superior de los testículos como un bulto, una estructura abultada. A eso se le va a conocer como epidídimo. Epidídimo, ahí está. En el epidídimo, aquí es el lugar donde se van a formar, no solamente formar, van a madurar los espermatozoides. Aquí maduran los espermatozoides, luego para ser viabilizados por los conductos. Y ese conducto por el cual es viabilizado el espermatozoide o los espermatozoides es conocido como el conducto deferente. Conducto deferente. Entonces, ¿qué hace el conducto deferente? Viabiliza, ¿no?, a los espermatozoides hacia la parte externa. Es la función del conducto deferente. Une entonces al testículo hacia la parte externa, ¿no? Viabiliza. Conducto deferente. Hay una cirugía que se realiza, ¿no?, como un método de planificación familiar. A esa cirugía se le va a conocer como, vasectomía, ¿sí? La vasectomía. Es un método de planificación familiar que comúnmente pues se realiza cuando ya una pareja tiene de repente varios hijos o decide pues tener hasta un cierto número de hijos. Entonces el varón suele practicarse esta cirugía, que es la vasectomía. ¿En qué consiste la vasectomía? Simplemente la vasectomía consiste en el corte del conducto deferente. Cortan una porción, cortan la otra porción y ligan separadamente, ¿no? Y de esa manera pues se hace irreversible ello, ¿no? Entonces, conducto deferente, la cirugía que consiste en el corte del conducto deferente como método de planificación familiar se le va a denominar vasectomía. Continuando, vemos aquí otra estructura importante. El conducto, habíamos hablado del conducto deferente, ahí está, viabiliza los espermatozoides, pasa, esta estructura es la vejiga, y ahora pues encontramos a una estructura, ¿no?, que se acopla a ella, conocida como
la vesícula seminal. La vesícula seminal. ¿Por qué es importante la vesícula seminal? La vesícula seminal es la que produce la mayor cantidad de líquido seminal. Entonces aquí podemos colocar mayor porcentaje de líquido seminal. Aproximadamente un 60-65% de líquido seminal. Ya está, mayor porcentaje de líquido seminal, la vesícula seminal. Además también la vesícula seminal es importante porque es ahí donde se va a encontrar una gran cantidad de una sustancia nutricia por la cual los espermatozoides van a adquirir energía. Esa sustancia que se almacena en la vesícula seminal es la fructosa. La fructosa es un monosacárido muy importante, principal fuente de energía para los espermatozoides. ¿Dónde encontramos ello? Justamente aquí, en la vesícula seminal. Además, también se encuentra aquí fibrinógeno. El fibrinógeno hace que el líquido seminal se coagule, se forme algo semejante como una gelatina. Eso ocurre. También encontramos prostaglandinas a este nivel también. Y es entonces importante esta vesícula, ¿no? Vesícula seminal. Entonces es importante, mayor porcentaje de líquido seminal. Aquí se nutren los espermatozoides gracias a la fructosa que se va a concentrar ahí. Después de la vesícula seminal, vamos a ver ahora otra estructura muy importante. Esta vendría a ser la próstata. La próstata. Ya está. ¿Por qué es importante la próstata? La próstata también es importante porque aquí vamos a encontrar fosfatasa. Vamos a encontrar fosfatasa ácida. Vamos a encontrar también ácido cítrico. También encontramos prostaglandinas. Y también encontramos aquí la fibrinolicina. Esta fibrinolicina va a ser importante porque te mencionaba que aquí en la vesícula seminal el fibrinógeno que se producía ahí hacía que el líquido seminal se coagulara, se formara como una gelatina más o menos. Cuando llega a la próstata, gracias a la fibrinolicina, esta se descoagula y se hace un líquido medio espeso, blanco opalescente, justo aquí en la próstata. Por ello es importante también la próstata. Continuamos y por aquí vamos a encontrar otra estructura importante que es una glándula conocida como la glándula de Cooper. Glándula de Cooper. ¿Por qué es importante esta glándula de Cooper? Ya está. La glándula de Cooper es importante porque es esta la que va a secretar un líquido cristalino que va a participar como lubricante. Se encarga de la lubricación del pene. Este líquido cristalino se secreta cuando el varón está excitado y se prepara para el coito. En ese momento, este líquido se secreta y empieza a lubricar todo el pene. Al lubricar todo el pene, eso reduce de cierta manera la fricción
De esa manera, pues, no hay lesión en el momento del coito. Por eso es importante la lubricación que debe mantenerse en todo el pene para que pueda evitar, ¿no?, o reducir en todo caso la fricción. Por ello es importante la glándula de Cooper. También encontramos por aquí, vamos a encontrar a la sínfisis púbica. La sínfisis púbica también cumple una función básicamente de amortiguamiento. Ahí está. También tenemos por aquí al vello púbico. El vello púbico. Ya está. Vello púbico también. El vello púbico también es importante porque, bueno, esta de cierta manera va a permitir de cierta una protección también en esta zona, ¿no? Sabemos que por aquí podrían también alojarse ciertos artrópodos a nivel del vello púbico y podría generar una enfermedad, ¿no?, de infección inclusive, ¿no? El vello púbico, ¿no?, lo que comúnmente a veces le conocemos como ladillas, ¿no?, que podrían colocarse a nivel, que son unos piojitos que la hembra escarba, pues, y puede alojarse ahí y pues puede colocar una gran cantidad de huevecillos, ¿no? Por eso es que tienen que realizarse un tratamiento si en caso ocurriese ello. Bueno, el vello púbico entonces. También aquí va a ser muy importante esta estructura. A esta se le va a conocer como el pene. Este es el pene, o también llamado falo. Pene o falo. Ahí está. Este es el pene o falo. El pene o falo es el órgano copular. Vamos a ampliar esta parte, sobre todo cuando se erecta. El pene aproximadamente pues tendrá así, sin erección, unos 10 centímetros aproximadamente. Ya cuando se produce la excitación por parte del varón, esta se erecta y esa erección le permite pues incrementar un poco más el tamaño, que será pues aproximadamente entre 15 o 16 centímetros. Pene o falo. El pene o falo es, como te mencionaba, el órgano copular. Vamos a ampliar esto, aquí lo tenemos. Vamos a colocar nuevamente aquí el pene y colocamos que es el órgano copulador. Órgano copulador. Vamos a observar cuando el pene está erecto. Ahí vemos la erección del pene. Nosotros vamos a notar lo siguiente. En esta primera porción que ves aquí, hay una estructura que tiene cavidades, senos o cavidades. Estas cavidades, cuando el varón se excita, se llenan, está irrigándose o se irriga y se llena de sangre. Cuando se irriga y se llena de sangre cada una de estas cavidades, eso justamente lo que hace es permitir la erección. Y ahora vemos pues al pene erecto. Erección. Ahora ya la persona, el varón, está preparado para el coito. Cuando el pene se erecta. Vamos a observar las estructuras aquí. Tenemos una porción a este nivel, que este vendría a ser el llamado glande. Este es el glande. Ahora lo vamos a ver también aquí. Esta porción es el glande. Una zona muy sensible. Si lo queremos ver de perfil, este vendría a ser el glande, esta porción. Ya está. Una zona, como te mencionaba, muy sensible en el varón. Además, también vamos a observar a esta estructura que permitía la erección, te decía, ¿no? Eso es cuando le realizamos un corte transversal. Al realizar un corte transversal, vamos a observar aquí esta estructura en la cual hay dos estructuras dorsales. A ellas se les conoce como cuerpo cavernoso. Ahí está.
Son dos cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos van a ser importantes entonces porque permiten la erección del pene. Eso cuando el varón está excitado y esa zona queda irrigada, se llena de sangre. Cuerpo cavernoso. También en la parte superior a ella vamos a encontrar arteria y vena, ¿no? Arterias y venas dorsales. Arteria y vena dorsal profunda le decimos. También por aquí vamos a encontrar el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso es uno solo. Cuerpo cavernoso son dos y el cuerpo esponjoso es uno. Y en este cuerpo esponjoso, por la parte media, se encuentra justamente el conducto que va a ser viabilizado, ¿no?, por todo el pene, que vendría a ser la uretra. Si lo queremos ver de esta manera, en perfil, aquí vamos a ver entonces, vamos a colocar por aquí, la uretra. Ya está, la uretra. Entonces estamos viendo aquí de perfil y aquí en un corte transversal cómo se encuentra la estructura interna a nivel del pene. Muy bien. También cuando hablábamos del glande, ¿sí? Cuando hablábamos del glande, esta, como es muy sensible, no puede estar expuesta. Por ello es que está cubierta. Hay un tejido que la cubre. A ese tejido que cubre y protege al glande se le va a conocer como prepucio. Ahí está, el prepucio. Entonces, el prepucio protege al glande. También, ¿no?, hay una cirugía que se realiza a ese nivel, pero bajo ciertas condiciones. O de repente algún tipo de ideología, como por ejemplo los judíos, ¿no? Creo que como parte de su religión, ellos se circuncidan. Entonces, ni bien nace el niño y es un varón, circuncisión. Ya, pero eso tiene que ver una cuestión ya de repente de tradición, religión de estas personas. Pero se realiza la cirugía circuncisión cuando ocurre una fimosis. ¿Qué es una fimosis? Una fimosis es cuando el niño, el varón, nace con el prepucio cerrado. Entonces, como el prepucio está cerrado el prepucio, eso no va a permitir exponer al glande. Entonces, como está cerrado, ahí es donde realizan la circuncisión. Cortan y exponen al glande, circuncisión. O también puede ser una fimosis completa cuando todo está cerrado, no hay salida del glande, o incompleta cuando es tan pequeño el orificio del prepucio que igual no deja salir al glande. Y al no dejar salir el glande, nuevamente, ¿no?, tienen que realizar esa cirugía, circuncisión. Entonces, bajo esas circunstancias se realiza esta cirugía, la circuncisión. Eso también hace que se exponga el glande y de cierta manera pues se forme un poco de escama o queratina en este caso y baja la sensibilidad a nivel del glande. Ya está, ¿no? Vendría a ser entonces el glande. Estas son las estructuras propias del varón que van a participar en conjunto para que se realice el acto copulativo, ¿no?, el coito. Vamos a ver ahora cómo es que se forman los espermatozoides en el testículo. Así que vamos a pasar en esta parte. Continuando, vamos a hablar ahora cómo es que se producen los espermatozoides. A ese proceso que consiste en la producción de los espermatozoides
se le va a conocer como espermatogénesis. Vamos a ver en qué consiste este proceso entonces. Primero vamos a enfocarnos en lo siguiente. Habíamos hablado de que el lugar donde se producen los espermatozoides va a ser en el testículo. Ahí es donde se va a producir o se van a producir los espermatozoides. Pero quiero saber ahora en qué parte específicamente es donde se producen estos espermatozoides y también qué factores o qué estructuras intervienen para que esto ocurra. Así que hemos colocado aquí una gráfica. Esto corresponde a los testículos, a un testículo. Cuando se realiza un corte al testículo, un corte longitudinal al testículo, más o menos vamos a apreciar de esta forma. Comúnmente esto lo podemos relacionar cuando se hacen prácticas en el laboratorio con las criadillas, ¿no? Recuerda que las criadillas, como te había mencionado, son los testículos del toro. Se hace hervir los testículos del toro, luego se retira y se hace un corte longitudinal. Y en ese corte longitudinal vamos a apreciar más o menos de esta manera. Así que vamos a colocar las estructuras que encontramos en el testículo. Tenemos por aquí una estructura donde vamos a encontrar una gran cantidad de tubos, ¿no?, conocidos como los túbulos seminíferos. Y es más, es aquí donde se van a producir los espermatozoides en realidad. Ya hablaremos de eso en su momento. Continuando, estos túbulos seminíferos se encuentran en una estructura que las empaqueta. A esa estructura se le va a conocer como lobulillo testicular. Lobulillo testicular. Además, por aquí vamos a encontrar también, unos tubos que se inician y salen, ¿no?, del lobulillo testicular. A esta estructura se le conoce como túbulos rectos. Túbulos rectos. Seguimos y estos túbulos rectos ahora forman a manera de una red. Y justamente, ¿no?, esta estructura que forma a manera de una red se le conoce como la red de Haller, o también le decimos la red de testis. Red de testis o red de Haller, también se le conoce de esa manera. Ya está, ¿no? Entonces, estas son vías espermáticas que justamente hacen que los espermatozoides que se van a producir pasen por todos estos conductos. Entonces, la red de testis, ahí está, o red de Haller. Luego le continúa por esta parte otras estructuras que le van a comunicar con el epidídimo, que ya lo habíamos hablado ya, en la parte superior del testículo, el epidídimo. A estos conductos se le va a conocer como conductos eferentes. Conductos eferentes. No confundir estos conductos eferentes con los conductos deferentes. Son diferentes, ¿ya?, sino que suelen confundirse sobre todo cuando hablan de la vasectomía. Dicen, ¿fue eferente o deferente? En el caso de la vasectomía es el conducto deferente. Estos son los conductos que se encuentran a nivel del testículo y se llaman eferentes. También es un conducto que forma parte de las vías que van a viabilizar, ¿no?, a los espermatozoides. Todos estos conductos eferentes van a empezar a juntarse. Una gran cantidad empieza a juntarse y empieza como a enrollarse. ¿Dónde? Justamente en el epidídimo. Aquí está el epidídimo y aquí está como el conducto eferente empieza pues a concentrarse ahí. Y justamente en esta zona es donde ocurría la maduración de los espermatozoides. Para que luego pues salga, ¿no?, salga por la vía espermática, pues. Ya está, esa es la estructura del testículo. Importante conocerlo. Y vamos a ver ahora en qué parte, ¿no?, te mencionaba, se van a producir los espermatozoides, que iban a ser justamente en los túbulos seminíferos. Por lo tanto, voy a ampliar
a ese túbulo seminífero, ahí lo tenemos, ¿no? Lo tenemos ahí. Y este túbulo seminífero lo vamos a cortar. Vamos a desarrollar o realizar un corte transversal al tubo seminífero. Y voy a ampliar una pequeña porción. Pongamos que sea esta la porción. ¿Sí? Esta es la porción y es la que voy a ampliar. Ahí está. Ahí lo tenemos. Recuerda que queremos saber cómo es que se forman los espermatozoides. Así que ahí lo tenemos. Ampliamos esa estructura. Tenemos una parte, ¿no? Superior, ¿no? Una parte superior, una parte central, una parte medular, ¿no? La parte externa es la parte del intersticio, y en esa zona importante vamos a encontrar a unas células por aquí. Estas células son conocidas como las células de Leydig. Células de Leydig. ¿Por qué son importantes las células de Leydig? Las células de Leydig se estimulan gracias a una hormona conocida como la hormona luteinizante, la LH, que en el varón cumple una función, y esa función es estimular a las células intersticiales de Leydig, y estas células van a sintetizar una hormona que es la testosterona. Entonces, células de Leydig estimulado por la LH. Voy a colocar aquí. Estimulado por la LH. Por la LH. Ya está. Y eso que permite, estimulada por la LH para sintetizar testosterona. Testosterona. Por ello es importante, ¿no? Ya está. En las células de Leydig. A la LH también se le conoce como la ICSH, ¿no? Células estimulantes de las células intersticiales de Leydig, ¿no? ICSH también, ¿no? A la LH, ¿ya? En varones. Muy bien, ahora sí, vamos a notar lo siguiente. Si es una espermatogénesis, formación de espermatozoides, sabemos pues que eso se realiza por un proceso conocido como meiosis. Recordando un poco la meiosis es un proceso que consiste en que a partir de una célula diploide se forman 4 células haploides, y había 2 eventos ahí, una meiosis 1 y una meiosis 2. ¿Sí? Es lo que va a ocurrir aquí también, por meiosis. Muy bien, entonces comenzamos. Tenemos aquí unas células importantes que son células que van a dar el inicio para la formación de espermatozoides. A estas células se les va a conocer como células espermatogónicas, o simplemente, vamos a colocarla aquí, espermatogonias. Espermatogonias. Ya está. Entonces, estas células son células germinales, son espermatogonias. Esta célula espermatogonia empieza a desarrollarse, se va a empezar a diferenciar, va a crecer esta espermatogonia. Al crecer la espermatogonia, ahí está, va a formar al espermatocito primario. Espermatocito primario. Luego, este espermatocito primario va a realizar meiosis 1. Y recordar, en la meiosis 1, a partir de una célula diploide se van a formar 2 células haploides, y a estas células que se van a formar se le va a conocer por meiosis 1, recuerda, se le va a conocer como espermatocito secundario. Espermatocito secundario.
Espermatocito secundario se forma ahora. Este espermatocito secundario ahora va a realizar meiosis 2, una meiosis reduccional, y producto de ello se van a formar a las espermátides. Espermátides. Y hasta ahí culmina justamente la meiosis 2. Culmina en la formación de las espermátides. Meiosis 2. Pero tiene que pasar por otro proceso adicional. A ese proceso adicional se le va a conocer como... Voy a colocar por aquí... Recuerda, la meiosis 2 ya culminó en la formación de las espermátides. Y para que estas espermátides ya sean viables, tienen que pasar por un proceso llamado la espermiogénesis. La espermiogénesis. Y producto de la espermiogénesis, recién ahí, las espermátides pasan a ser espermatozoides, viables para que puedan ya realizar, ¿no?, la fecundación. Entonces se forman las espermátides y cada espermátide pues va a empezar a completar su desarrollo y ahora tenemos ya a un espermatozoide. Bueno, en realidad varios espermatozoides que se van a comunicar con la luz del túbulo seminífero, y de esa manera pues, ¿no?, van a ser viabilizados por todos los conductos, por las vías espermáticas. Además, también algo muy importante aquí es que hay una célula también, una célula que su función es proteger para que las células germinales alcancen a formar espermatozoides. Esa célula importante se le va a conocer como la célula de Sertoli. Célula de Sertoli. Ya está. Esta es la célula de Sertoli. La célula de Sertoli es importante porque protege y no solamente protege y nutre a los espermatozoides o principalmente a las células que van a formar a los espermatozoides. Voy a colocar de manera general, protege y nutre a los espermatozoides. Ya está. Además, importante porque esta es la que forma la llamada barrera, la barrera hematotesticular. Barrera hematotesticular. Te menciono esta parte. Primero, la célula de Sertoli, recordar, como te dice acá, protege y nutre a los espermatozoides. Y además también actúa como fagocito. Cuando una célula espermatógena de repente no ha madurado, no ha alcanzado muy bien su desarrollo, ¿no?, o está dañado o lesionado, lo que hace la célula de Sertoli es fagocitarlo. Y de esa manera pues elimina aquello que no va a desarrollarse, ¿no? Esa es también la función de la célula de Sertoli, ¿no? Entonces protege, nutre los espermatozoides y forma la barrera hematotesticular. Cuando forma esta barrera, lo separa del riego sanguíneo, de los capilares sanguíneos. Sabemos que la sangre o los capilares sanguíneos son los que al final llevan los nutrientes a cada una de las células, se comunican. Pero en el caso de las células espermáticas, no. Aquí hay una estructura que la protege, que va a estar formada por esta célula de Sertoli. De esa manera evitaría varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, que si una persona consume alguna sustancia que puede ser muy tóxica, podría dañar, malformar o inclusive tal vez hasta mutar a estas células. Y eso pues traería consecuencias. Por ello es que la célula de Sertoli forma una barrera.
Esa barrera impide que si la sangre contiene sustancias extrañas que podrían dañarla, simplemente, bueno, moriría esta célula, pero se formaría otra célula. Pero esto evitaría que se dañen la formación de los espermatozoides. Por eso cumple un papel muy importante esta célula de Sertoli. Bien, entonces hemos visto cómo es que se forman los espermatozoides y también, ¿no?, la hormona importante que es la testosterona, donde a nivel de los túbulos seminíferos. También, adicionalmente, vamos a mencionar algo importante, ¿no? El semen es un líquido blanquecino, opalescente, viscoso, donde vamos a encontrar a los espermatozoides. En realidad encontramos pues todo lo que contiene el líquido seminal, pero entre ellos también los espermatozoides. ¿Qué cantidad o volumen debe presentar una persona aproximadamente de líquido seminal? Aproximadamente son entre 2,5 a 4 mililitros. Es el volumen adecuado que debe presentar una persona. Si es menos de ello, bueno, puede tener problemas en la reproducción. Entonces tiene que ser entre 2,5 a 4 mililitros. Ahora, ¿cuánto debe ser aproximadamente el número de espermatozoides que debe producir una persona para que no tenga problemas en la reproducción? Entre 50 a 100 millones de espermatozoides por mililitro. O sea, si hablamos de 2,5 a 4 mililitros, multiplica nada más, ¿no? Entonces, ¿algo de cuánto? Algo de 400 a más mililitros que debe producirse, ¿no? Debe producir el hombre para que no pueda tener problemas en la reproducción. Menor a ello, a la persona hasta se le podría considerar como estéril, ¿no? Eso es en cuanto al número de espermatozoides. También algo importante aquí es que la producción de espermatozoides, no todos los espermatozoides van a ser viables. De la cantidad que se produce, ¿no?, algunos no son viables. De repente algunos son muy grandes, otros son muy pequeños, otros tienen cola demasiado larga, otros tienen 2 colas, etc. Entonces no todos los espermatozoides van a ser viables. Pero aquellos que sí son justamente los adecuados para poder ir por todo el conducto, llegar hacia el órgano reproductor femenino y permitir pues la fecundación, ¿no? Por ello es importante la cantidad y el número de espermatozoides que debe contener ese líquido seminal. Comúnmente una persona, si quiere saber esto, se hace un examen que comúnmente se le conoce como un espermatograma, ¿no? Bueno, esto era algo adicional importante que también debemos de conocerlo, ¿no? Bien, continuando con la parte del sistema reproductor, vamos a ver ahora la parte del sistema reproductor femenino. ¿Por qué es importante el sistema reproductor femenino? Primero debemos saber que el sistema reproductor femenino está compuesto por un conjunto de órganos que van a permitir el desarrollo del embrión. Además, también es importante porque permite la formación de ovocitos y también hormonas que van a regular todo el proceso fisiológico que ocurre en ella. Por ello es importante el sistema reproductor femenino. Bien, vamos a pasar ahora a la parte de cómo está estructurado, ¿no?, la forma externa y luego la interna. En cuanto a la morfología externa, es importante saber lo siguiente. Cuando hablábamos del sistema reproductor masculino, habíamos visto las estructuras, entre otras. En el caso de las mujeres, en la mujer es más complejo. Hay muchas estructuras que cumplen un papel importante y a cualquier deterioro o de repente una degeneración en alguna de ellas, eso puede traer como consecuencia una infertilidad o esterilidad. Entonces vamos a mencionar cada una de las partes que conforman al sistema reproductor femenino. Bien, empezamos por la parte, ¿no?, externa, en la cual vamos a encontrar el vello pubiano, el vello púbico. Ahora lo señalo, el vello púbico. Vamos a encontrar también en esta porción debajo del vello púbico, vamos a encontrar aquí la vulva. Esta parte vendría a ser la vulva. En la parte interna de la vulva, ahí es donde vamos a encontrar
En una primera porción encontramos a la vejiga urinaria. Delante de la vejiga urinaria vamos a encontrar la sínfisis púbica. Ahora lo menciono. También importante aquí, esta parte vendría a ser la vagina. Esta es la vagina. La vagina es importante porque es considerada el órgano copulador femenino. Aparte de la vagina y continuando, tenemos también el útero. Toda esta porción vendría a ser el útero. Cumple también un papel muy importante que lo vamos a ver también, el útero. También tenemos por aquí a las trompas. Esta porción vendrían a ser las trompas de falopio. Trompas de falopio. Trompas de falopio. Y también pues en la parte terminal de las trompas de falopio vamos a encontrar al ovario. Son dos ovarios, derecho e izquierdo. Ovario. Estas partes internas van a ser importantes para que se pueda dar adecuadamente la concepción, el desarrollo embrionario. Bien, tenemos por esta parte también, que no conforma parte, pero tenemos aquí a la zona anal, aquí tenemos también al recto, ¿no? Parte del intestino grueso, ¿no? Pero esa es una parte ya más digestiva, ¿no? Y excretora. Bien, ahora vamos a ver de este lado algo importante también, lo que te estaba mencionando, ¿no? Esta estructura, este órgano es la vejiga. Su función de la vejiga sabemos que va a ser almacenar la orina. Se almacena la orina. Además, algo muy importante, la vejiga, cuyo conducto va a llegar hacia la vulva, que vendría a ser la uretra, está separada de los órganos reproductores. En el caso del varón, te hago esta mención porque en el caso del varón, la uretra estaba junta, o sea, estaba dentro de la misma vía en la cual van a salir los espermatozoides, era la misma vía por la cual también salía la orina. Aquí no, aquí van a estar separados. También tenemos, te decía y mencionaba esto, esta es la sínfisis púbica. Sínfisis púbica. Esta sínfisis púbica es importante porque amortigua en el acto coital, cuando se va a dar el coito, la presión que pueda generar el varón frente a la mujer es amortiguada por esto, ¿no? Por esta sínfisis púbica. De esa manera, pues, no hay tanta presión o soportaría la presión que se podría dar en el acto coital. También mencionábamos, y aquí lo voy a colocar, al vello pubiano, los vellos púbicos. Ahí está, vellos púbicos. Vello pubiano, ¿no? Que se va a prolongar hasta antes de la vulva. Ahora, si nosotros queremos ver la parte de la vulva, vamos a ampliar esta porción, la vulva, la ampliamos. Y esos vellos púbicos lo vamos a graficar en esta porción, en esta parte. Aquí vamos a encontrar una gran cantidad de vellosidades. Esas vellosidades se encuentran en un tejido, se encuentra a nivel de la piel, pero esto está formado de un tejido que vendría a ser tejido adiposo. Y de ahí también la importancia, ¿no? Tanto el tejido adiposo como la sínfisis púbica permite amortiguar la presión que se pueda dar en el acto coital. Estas estructuras, ¿no?, que está formado por una gran cantidad de vellosidades, se le va a conocer como el monte de Venus. Monte de Venus. Entonces, ¿de qué está formado el monte de Venus? El monte de Venus está formado por vellosidades, está formado por tejido adiposo también internamente, y también pues la importancia de ello es porque amortigua, ¿no?, la presión en el acto coital.
Bien, ahora vemos la parte interna, ¿no? La parte interna que se expone de la vulva. Tenemos por aquí una porción que se puede observar en esta zona y va a conformar a los llamados labios mayores. Los labios mayores se caracterizan porque contienen tejido adiposo, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas también. Estas glándulas sebáceas y sudoríparas son las que se pueden secretar a este nivel. Y algo muy importante aquí también es lo siguiente. Normalmente se tenía antes, ¿no?, una mala idea de que si una mujer tenía una infección a nivel de la vagina, por ejemplo, una infección vaginal o urinaria inclusive, se creía que la mujer pues ya era sexualmente activa. Pero eso no es cierto, pues, ¿no? Y no es cierto en el sentido de que a veces el uso de algunas prendas pueden también, ¿no?, generar infecciones a ese nivel. Por eso se recomienda generalmente que las mujeres utilicen una ropa íntima que sea de algodón, básicamente. Y generalmente también se prohíbe o no se recomienda que utilicen prendas sintéticas. ¿Por qué? Simplemente porque al entrar en contacto con los labios mayores, esto podría generar la liberación de sudor, de glándulas sebáceas, porque es lo que contienen los labios mayores, y esto podría ya infectar internamente, causando pues alguna infección. Los labios mayores también son importantes porque son homólogos al escroto. Habíamos hablado del escroto cuando hicimos la parte de órganos sexuales masculinos. El escroto era una estructura como una bolsa que protegía los testículos. Aquí los labios mayores son homólogos justamente a ese escroto. Homólogo al escroto entonces. ¿Quién? Los labios mayores. Continuamos. También tenemos aquí a los labios menores. Los labios menores no presentan glándulas sudoríparas, no presentan tejido adiposo y mucho menos pues glándulas sebáceas. Es una zona media rosada, de color rosado, ¿no? Y además son homólogos al cuerpo esponjoso. También cuando lo hacemos una analogía con los órganos sexuales masculinos, el cuerpo esponjoso que se puede observar a lo largo del pene es homólogo, ¿no?, a los labios menores. Bien, sigamos. Ahora, en la parte casi externa entre los labios mayores, en la parte superior, vamos a encontrar una estructura muy importante también, conocido como el clítoris. El clítoris está cubierto por un tejido, que comúnmente se le dice capuchón, está cubierto por un tejido. Este clítoris es un órgano eréctil y es también homólogo al pene. Pero específicamente no tanto a todo el pene, sino específicamente al glande del pene. La parte terminal del pene es el glande y es una zona muy sensible también. Igual aquí, ¿no? Es un órgano muy sensible, hay una gran cantidad de terminaciones nerviosas y de ahí la sensibilidad. E inclusive esto permite pues que la mujer se excite, una mayor excitación por parte del estímulo del clítoris. Entonces el clítoris es un órgano eréctil homólogo al glande del pene, para ser más específico. También en la zona del vestíbulo, esta porción que observas por aquí, todo esto vendría a ser el vestíbulo. Y ahí podemos encontrar el orificio urinario que va a conformar al meato urinario. Como te mencionaba, está separado, ¿no? Ahí está el meato urinario. Este orificio urinario conformaría al meato urinario. Cerca a ella también, en la región vestibular, vamos a encontrar unas glándulas. Estas son las llamadas glándulas de Skene. La glándula de Skene, o también se le llama parauretral. ¿Por qué son importantes estas glándulas? Cuando se realiza el acto coital y la mujer se excita, esa excitación provoca una secreción cristalina que va a lubricar esta zona.
¿Por qué lubrica la zona? Porque recordemos que en el acto coital podría haber una fricción y esa fricción podría generar una lesión interna, no solamente para la mujer, también para el varón. Entonces, para evitar esa fricción, aquí es donde se libera un líquido que va a ser justamente un lubricante. Importante porque permite la lubricación. Entonces, una vez lubricada, ahora sí, en el acto coital no habrá fricción o se reduce en todo caso. Por eso es importante la glándula de Skene. Sigamos, también tenemos en esta porción, tenemos también aquí al introito vaginal o el orificio vaginal, ¿sí? Es esta porción, ¿no? Esta porción, el introito vaginal. Este introito vaginal está rodeado por un tejido vascularizado. A ese tejido vascularizado se le va a conocer como himen. El himen, tejido vascularizado. Normalmente cuando se habla de las relaciones coitales, decimos lo siguiente, ¿no? Que en la primera relación coital, en la mujer se produce un sangrado. Y es cierto. ¿A qué se debe ese sangrado? Ese sangrado se debe justamente por el desgarro o el rompimiento de este tejido vascularizado, que vendría a ser el himen. Por ello también, cuando se habla de las pruebas de virginidad, comúnmente lo que hace el ginecólogo, si en caso quiere saber si la chica o la mujer es virgen o no, simplemente observan, ¿no? Observan el himen y si está intacto el himen, entonces quiere decir que es virgen. Y si está desgarrado, pues no es virgen, ¿no? Esto también trae algunas controversias en el sentido de que no necesariamente tiene que ser así. Y es porque también pueden ocurrir algunos accidentes. Muchas veces algunas niñas cuando caen sentadas o de repente están aprendiendo a manejar bicicleta y también caen, ¿no? Y se lesionan esta zona, puede generarse un sangrado y por lo tanto lesión del himen. Así que podemos decir que es una prueba eficiente de saber si la mujer es o no es virgen. No es una prueba eficiente, por así decir. Pero comúnmente se toma en cuenta porque si pues, en condiciones naturales se ha conservado, se ha mantenido la persona con cuidado, no ha sufrido ningún accidente, pues el himen está intacto, ¿no? En nuestra sociedad pues no es tanto así, ¿no? Pero en algunas sociedades es importante muchas veces antes de contraer nupcias o casarse de que la mujer sea virgen. Inclusive hasta piden un certificado de prueba de virginidad en algunas sociedades, ¿no? También algo importante aquí, y por eso te menciono que no es una prueba fehaciente la virginidad, es que hay un himen que es el himen elástico. El himen elástico es porque presentan fibras elásticas y el momento de realizar el acto coital pues no se desgarra, no se rompe el himen. Entonces, nuevamente está intacta. También en algunas personas tiende a regenerarse, aunque es poco común, pero también tiende a regenerarse. Y también ahora hay cirugías también. Actualmente hay cirugías como por ejemplo la himenoplastía, que consiste pues en regenerar el himen. Bien, por esto y algunas otras cosas más, no es una prueba fehaciente de la virginidad, ¿no? Pero todavía lo consideran, ¿no? Consideran ello. ¿Y por qué? Porque el himen, al estar vascularizado, ese tejido se rompe en el acto coital, en el primer acto coital. Y de ahí el sangrado. Bien, por último, vamos a señalar esta estructura que es en realidad una glándula, se le llama la glándula de Bartholin. Esta glándula de Bartholin también es importante porque se encarga de la lubricación. O sea, no solamente la glándula de Skene, ¿no?, va a lubricar la zona, sino también la glándula de Bartholin. Ambas glándulas lubrican y ya sabemos que la lubricación reduce la fricción, ¿no?, entre el pene, órgano copulador masculino, y la vagina, órgano copulador femenino. Pues bien, aquí tenemos entonces la parte estructural, los componentes que nos van a servir
de ayuda para poder comprender el otro proceso. Vamos a pasar ahora a ver el útero. Pasemos entonces a ver el útero. En realidad los componentes que se van a encontrar también alrededor del útero. Ya lo habíamos mencionado y ahora vamos a ver específicamente cuál es la función de cada uno de ellos. Entonces vamos a ver aquí al útero. El útero va a estar compuesto por porciones o partes. Tenemos en esta porción el llamado cuello uterino, tenemos el cuerpo del útero, y tenemos el fondo fundus del útero. Entonces vamos a colocar por aquí el cuello uterino. Cuello uterino. También se le conoce como cervix. El cuello uterino es conocido también como cervix. Algo importante, y lo vamos a ver en esta parte, el cuello uterino, si nos damos cuenta, va a ser la continuación de la vagina y cuando llega ya al útero, el cuello uterino. Esto es importante porque conocer este lugar, ¿por qué? Porque actualmente se ve algunos problemas básicamente de virus que pueden producir la oncogénesis, que pueden producir cáncer. A ese virus se le conoce como el virus del papiloma humano. Entonces, ¿dónde se aloja este virus del papiloma humano? A nivel del cuello uterino. Por eso dicen cáncer del cuello uterino o cáncer cervical también le dicen, porque está justamente en esta zona que te decía que también es la cervix. Entonces, entender ello porque actualmente pues es uno de los problemas que puede aquejar al sistema reproductivo, básicamente a nivel del cuello uterino. Por eso la recomendación de la vacunación. Actualmente pues ya hay vacunas contra el cáncer cervical. Muy bien, entonces el cuello uterino. Después del cuello uterino tenemos el cuerpo. El cuerpo, esta porción vendría a ser el cuerpo del útero. Ahí está. Y tenemos también el fondo. Este es el fondo del útero. 3 porciones. ¿Por qué es importante el útero? El útero se caracteriza histológicamente porque presenta un endometrio, ¿no? Presenta también un perimetrio, un mesometrio, ¿no? O sea, primero endometrio, mesometrio y perimetrio. ¿Por qué menciono ello, no? Menciono ello porque el endometrio, ¿no? Vamos a tener un endometrio funcional, ¿no? Que va a permitir su desarrollo y producto de ese desarrollo la implantación del blastocisto. Importante porque esa es la función del útero. El útero se caracteriza por tener más o menos la forma de una pera invertida, decimos comúnmente. Entonces vamos a ver la importancia. ¿Por qué es importante el útero? El útero es importante porque aquí ocurre la implantación del blastocisto. Implantación del blastocisto. ¿Y qué es el blastocisto? Comúnmente cuando los espermatozoides llegan, ¿no?, al ovocito secundario para poder fecundarlo, solamente uno va a fecundar. Cuando entra el espermatozoide, esto prácticamente se vuelve ya hermético y ese ovocito fecundado vendría a ser ya el cigote. Este cigote va a tomar su tiempo todavía para llegar hacia el útero y poder implantarse. Y cuando llega ya al útero, cuando llega por aquí, ¿no?, se fecunda, pasa algunos días y llega al útero, ya llega la forma de blastocisto, que es un ovocito, o mejor dicho, es un ovocito fecundado, ¿sí?,
pero ya más desarrollado, ¿no? Entonces, el ovocito fecundado, ¿no? El cigote, ¿no? Desarrollado se le va a conocer como blastocisto. Y este blastocisto se va a implantar en el útero. Por ello decimos, ¿no? Función del útero es la implantación del blastocisto, ¿no? Y si se implanta el blastocisto en el útero, eso da el inicio del embarazo. ¿Cuándo decimos que una mujer está embarazada? ¿Cuándo decimos que una mujer está embarazada? Simplemente cuando el blastocisto se implanta en el útero. A partir de ahí se inicia el embarazo. ¿Y cuánto demora después de ser fecundado el ovocito para llegar hacia el útero, para implantarse, para llegar al endometrio uterino? Aproximadamente dura entre 5 a 6 o 7 días, aproximadamente. O sea, prácticamente casi una semana, ¿no? Que es lo que demora el ovocito fecundado, bajo la forma de blastocisto, para implantarse, ¿no? Y después de ese día, como les mencionaba, ya se inicia el embarazo. ¿Por qué más es importante el útero? ¿Qué pasaría si ese ovocito secundario que se ha formado no se implanta? No se implanta porque simplemente todavía no se da la reproducción, ¿no? Es parte de su ciclo. Ese ovocito, al no ser fecundado, también, ¿no?, va a llegar hacia el útero, pero al no implantarse porque no ha sido fecundado, esto va a condicionar la menstruación. Por eso también es importante. Es el lugar donde también se condiciona la menstruación. Ya está. Condiciona la menstruación. Te decía que si el ovocito no es fecundado, normal, el ovocito llega hacia el útero y como no se va a implantar, se va a tener que liberar. Pero eso ocasiona también que toda la parte del endometrio se desprenda y a eso la vamos a llamar menstruación, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Muy bien, por ello entonces decimos que condiciona la menstruación. Por ello es importante el útero. Ahora, una vez que se implante el blastocisto, el desarrollo del embrión también va a ser a nivel del útero. Entonces, el útero también es importante porque permite el desarrollo embrionario. Desarrollo embrionario. Importante entonces el útero. Algunos problemas que pueden ocurrir en el útero. Y por eso también te mencionaba que en el caso del órgano reproductor femenino es un poquito más complicado, ¿no? Y eso, ¿no?, hay que considerarlo. Habíamos comentado que a nivel del cuello uterino puede alojarse un virus, que es el virus del papiloma humano, y de ahí pues que las mujeres se tienen que realizar un examen importante llamado el Papa Nicolau para descartar si el virus está o no alojado en esa zona. Aparte de ello, también pueden tener otros problemas a nivel del útero. Y uno de ellos van a ser los llamados fibromas o miomas. Fibromas o miomas, que pueden también desarrollarse a nivel del útero. Si una persona tiene fibroma o miomas, ¿podrá salir embarazada? Bueno, no es un impedimento, ¿no? No es un impedimento si una persona tiene fibroma, un impedimento a salir embarazada, ¿no? Pero de cierta manera dificulta, eso sí. ¿Qué otro problema podría ocasionarse a nivel del útero? También otro problema van a ser los llamados pólipos. Los pólipos son como protuberancias que se forman a nivel del útero. Pueden ser 1, 2 o inclusive varios, ¿no? Esas protuberancias es de consideración, ¿no? Ahí sí va a ser de consideración. Una mujer, si tiene pólipos, ¿puede salir embarazada? Es muy probable que no. No, la mujer no saldría embarazada.
Pero más que si sale o no embarazada por la presencia de los pólipos, es por cuestión de salud. Por cuestión de salud, los pólipos tienen que ser extirpados de la zona. ¿Y por qué? Porque los pólipos pueden volverse cancerígenos. Entonces, evitar, ¿no? Evitar ello, ¿no? Entonces, es un problema de salud principalmente, ¿no? La presencia de los pólipos uterinos. Otro problema también que puede generarse aquí es la llamada endometriosis. Someramente te explico en qué consiste un poco la endometriosis. La endometriosis, hablábamos del endometrio cuando se forma una capa adicional de tejido y que todo el endometrio se cubre. Esto sí es un problema porque ahí sí la mujer no va a salir embarazada, de hecho que no. Como está cubierto esta zona, por más que fuese fecundado el ovocito, nunca se va a implantar porque hay un tejido adicional que impide que éste se implante. Entonces, si una persona, una mujer, tiene endometriosis, puede ser embarazada, ahí es rotundamente que no saldría embarazada, ¿no? Y de ahí también la importancia de los cuidados en el sistema reproductor femenino. Actualmente, debido a estos problemas, han aparecido, ¿no?, muchos centros de reproducción asistida, justamente para detectar estos problemas y realizar algún tipo de tratamiento. Mira, y solamente estamos hablando del útero, los problemas que pueden ocurrir en ello. Bien, entonces ya sabemos por qué es importante, cuál es la función del útero y qué problemas podría también traer consigo. Pasamos ahora a ver las trompas de falopio. La continuación, ¿no?, del útero, la continuación me va a conformar a las trompas de falopio. Como su nombre lo dice, ¿no? Trompas, ¿no? Las trompas de falopio. Presenta 3 porciones. Una primera porción que es el istmo, que es la que se encuentra cercano al útero. Una porción conocida como la ampolla de las trompas de falopio. Y la otra porción que está cercano al ovario se le va a conocer como infundíbulo. Son 3 porciones. ¿Por qué es importante o son importantes, ¿no?, las trompas de falopio? La importancia de las trompas de falopio, una de ellas, por ejemplo, va a ser que aloja al ovocito secundario. Los ovarios forman al ovocito. Ese ovocito, cuando es secretado por el ovario, se aloja en las trompas de falopio. ¿En qué porción de las trompas de falopio? A nivel de la ampolla. Ahí. Y es porque las trompas de falopio la conservan, inclusive ahí se nutre, esperando a ser fecundado ese ovocito. Aloja al ovocito. Además también es el lugar de la fecundación. Lugar de la fecundación. ¿Dónde se produce la fecundación? En las trompas de falopio. Ahí. Entonces, cuando se produce este proceso de la reproducción, los espermatozoides viajan por todo el útero. Llegan hacia las trompas de falopio y llegan hacia la ampolla. En la ampolla es donde se aloja, te decía, y se nutre el ovocito. Y es ahí donde se produce la fecundación. Trompas de falopio, entonces. Lugar de la fecundación. ¿En qué parte? Te mencionaba, en la parte de la ampolla. Recuerda que tiene 3 porciones. En la porción que vendría a ser la ampolla, ahí es donde se produce la fecundación. Eso básicamente sería las funciones de las trompas de falopio. También vamos a ver por aquí al ovario. Ahí está, el ovario. Tiene el tamaño aproximadamente, ¿no? Le dicen como una nuez más o menos. Y el ovario sí juega un papel muy importante en la reproducción. Los ovarios van a ser los lugares donde se van a formar los ovocitos. Ese ovocito se forma aquí
y luego pues se secreta, sale hacia las trompas de falopio, el ovario. Entonces forma los ovocitos y también hormonas sexuales, como por ejemplo progesterona, estrógenos, inhibina, relaxina, entre otros. Entonces todo ello va a permitir que se dé todo el proceso de manera normal, ¿no? Las hormonas van a ser importantes a este nivel, a nivel de los ovarios. Homólogo a los testículos. Habíamos hablado del sistema reproductor masculino. Los testículos, que eran los que producían a los espermatozoides, ¿no?, mediante una espermatogénesis. Aquí también en el ovario se va a producir la ovogénesis, que es la formación del ovocito. Por ello es importante el ovario, ¿no? ¿Cuántos ovarios son? Son 2 ovarios. Un ovario derecho, un ovario izquierdo. Mencionar también qué problemas podría ocurrir a nivel de los ovarios. Tal vez el más común de los problemas que ocurre son los llamados quistes ováricos. ¿A qué se debe la formación de los quistes ováricos? Principalmente tiene un carácter hormonal. La presencia o disminución, mejor dicho, de ciertas hormonas o la alteración de estas hormonas puede condicionar también en una alteración en el desarrollo de los ovocitos, condicionando los llamados quistes ováricos. Por ello también es importante, ¿no?, los ovarios. Muy bien, entonces tenemos ahí ya los componentes y ahora pues vamos a pasar a ver cómo es que las hormonas condicionan el desarrollo de los folículos a nivel del ovario y también pues a nivel del útero, porque todo está prácticamente relacionado. Es lo que vamos a ver a continuación. Bien, continuando, vamos a ver ahora la relación entre las hormonas con el ovario y con el útero. Hablamos principalmente de un ciclo ovárico, un ciclo uterino, que lo vamos a resumir en este cuadro. Sabemos que las hormonas son importantes porque van a regular todo el proceso. Desde el momento en que se forman los folículos ováricos hasta el momento en el cual pues, se podría implantar o no el blastocisto, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Bien, entonces las hormonas que participan, son muchas las hormonas, entre ellas tenemos por ejemplo a la FSH. Una de las hormonas que va a participar a nivel del ovario va a ser entonces la FSH. A la FSH también se le conoce como la hormona folículo estimulante. Voy a colocar por aquí. Esta es la hormona folículo estimulante, o más conocido como FSH. Ya está. La FSH, hormona folículo estimulante. Su nombre lo dice, hormona folículo estimulante. Va a estimular el desarrollo de los folículos. ¿Y dónde se forman los folículos? En el ovario. Entonces vamos a ver que va a ejercer, ¿no?, a nivel del ovario, va a ejercer una función en el desarrollo, un desarrollo a nivel de los ovarios, en los folículos. Muy bien, tenemos primero a un folículo que es el folículo primordial. En realidad son muchos folículos primordiales. Muchos de estos folículos van a empezar a formarse. Estos folículos primordiales, de todos estos folículos, uno es la que se va a desarrollar, ¿no? Uno de ellos. Entender también lo siguiente aquí. Los folículos primordiales de todos, te decía, solamente se va a desarrollar un solo folículo. Cuando se trabaja a nivel ya de una reproducción asistida, estimulan, ¿no?, con ciertas hormonas para que no se desarrolle un solo folículo primordial, sino varios folículos primordiales. Y eso comúnmente lo hacen para luego in vitro o fecundarlos externamente y de ellos tomar al mejor para que pueda implantarse nuevamente hacia el útero de la mujer. Entonces, por eso te mencionaba, ¿no?, que los folículos primordiales se forman varios, pero de todos, solo uno es la que se va a desarrollar. ¿Y quién permite ese desarrollo? Va a ser
la FSH, ¿no? Y de ahí el nombre, ¿no? Entonces, este folículo primordial se va a desarrollar, convirtiéndose ahora en un folículo primario. Entonces, este folículo se desarrolla y formaría al folículo primario. Ahí está, folículo primario. Ahora, me podría también, ¿no? De repente preguntar, pero si se forma el folículo primario de un folículo primordial y son varios folículos primordiales, ¿qué pasa con los demás? Los demás folículos primordiales se reabsorben. A nivel del ovario, pues, hay una irrigación, ¿no? Hay vasos sanguíneos. Entonces, estos folículos primordiales se degeneran y forman los llamados folículos atrésicos. Y esos folículos atrésicos se reabsorben y luego son liberados o son, bueno, excretados, ¿no? Es lo que ocurre comúnmente con los folículos primordiales que no han madurado. Se convierten en folículos atrésicos y éstas se reabsorben. ¿Qué pasaría si no se reabsorbieran estos folículos atrésicos? Es ahí donde se forman los llamados quistes ováricos, porque se acumulan y formaría un quiste ovárico. Un quiste ovárico tiene diferentes tipos de origen, pero uno de ellos y las principales es justamente por los folículos primordiales que se han degenerado, folículos atrésicos, y éstas se acumulan. Básicamente esto ocurre por un problema hormonal y de la importancia pues también de que las hormonas estén regularizadas. Y una de ellas, como te mencionaba, es la FSH. Bien, entonces la FSH, ¿no? Folículo estimulante, permite que el folículo primordial se desarrolle y forme el folículo primario. Y sigue, el folículo primario ahora formará al folículo secundario. Folículo secundario. Se está desarrollando ahora cada vez más el folículo, formando el folículo secundario. Luego se sigue desarrollando, mira, todo esto por acción de la FSH, y se forma ahora el folículo de De Graaf. Este folículo de De Graaf ya se va a caracterizar porque en su interior vamos a encontrar al ovocito. O sea, en estos folículos se forma el ovocito secundario. Entonces, el folículo de De Graaf contiene al ovocito. Ya está. Ahí está el ovocito. Entonces, ahí está ya, en el folículo de De Graaf está el ovocito secundario. Esto ocurre con la FSH aproximadamente en los primeros días, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, después del quinto o del cuarto o quinto día se va a desarrollar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llega en la mitad del ciclo, y hablamos ya de un ciclo a nivel del útero, cuando llega a la mitad del ciclo se produce la llamada ovulación. La ovulación es la liberación del ovocito secundario y eso también está condicionado. ¿Quién condiciona la liberación del ovocito secundario? Una hormona conocida como la LH, que es considerada la hormona luteinizante. Hormona luteinizante. La LH. Entonces, ¿qué permite la LH? La LH, o también llamada hormona luteinizante, permite la ovulación. ¿Y en qué va a consistir? En la salida de ese ovocito secundario. Es lo que va a pasar. Ahora, luego del folículo de Graaf se expulsa, ¿no?, este ovocito. Ahora se forma el llamado cuerpo lúteo. Se le dice cuerpo lúteo o también se le llama cuerpo amarillo. Cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Y este cuerpo lúteo o amarillo es importante también porque si ese ovocito que sale es fecundado,
el cuerpo lúteo va a formar una gran cantidad de hormonas. Entre esas hormonas tenemos a la progesterona, tenemos a los estrógenos. Y esas hormonas van a mantener el endometrio a nivel del útero, pues, constante, lo va a conservar. Y por eso cuando una mujer está embarazada no menstrua, no hay menstruación en una mujer embarazada, porque justamente, ¿no?, se forma el cuerpo lúteo y eso mantiene al endometrio funcional estable. Y de la importancia también del cuerpo lúteo. Ahora, ¿qué pasaría si ese ovocito no ha sido fecundado? Entonces, este cuerpo lúteo se va a degenerar y forma el llamado cuerpo blanco o considerado también el cuerpo albicans. Y aquí, cuando se forma esto, producto de la degeneración del cuerpo lúteo, la cantidad de hormonas disminuye agresivamente. Y luego esto va a condicionar también la menstruación. Entonces, importante aquí, hasta aquí en la ovulación, la LH. A nivel del cuerpo lúteo, cuando se forma, ahí actúa las hormonas como la progesterona. La progesterona. Progesterona y también estrógenos. Progesterona y estrógenos. Así es. Y el cuerpo blanco, bueno, cuando se genera, principalmente lo que libera ahí es prostaglandinas. Y eso hace que descienda, pues, las hormonas, ¿no? Y de ahí la importancia. Ahora, ¿cómo esto lo relacionamos con el útero? De igual manera, cuando se produce una caída hormonal, se da lo que llamamos comúnmente la menstruación. ¿Qué es la menstruación? Es simplemente el desprendimiento del endometrio funcional. Mencionábamos a nivel del útero de que presenta el útero un endometrio funcional y un endometrio basal. El endometrio funcional es la que suele desprenderse, mientras que el endometrio basal es la que permanece constante. Esta no se desprende. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un descenso hormonal? Se produce la menstruación. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura? Entre 4 a 5 días aproximadamente. Entonces, es lo que duraría la menstruación. Después de esos 4 o 5 días, donde se desprende el endometrio funcional, nuevamente tiene que desarrollarse el endometrio funcional. Y ahí también, ¿no?, como mencionaba, participan estas hormonas. Y una de las hormonas que principalmente participan aquí va a ser primero la progesterona. Voy a colocar aquí, porque ahí lo tenemos un poquito separados. La progesterona. Entonces, la progesterona es la que va a actuar en una fase conocida como la fase proliferativa. En esta fase empieza a desarrollarse, a crecer poco a poco el endometrio funcional. Luego de la fase proliferativa, que es después ya de los 5 días, ¿no?, se produce justo en el día 14 otra fase que es la fase secretora. ¿Por qué se le llama una fase secretora? Porque recordemos que justo en la mitad del ciclo se produce la ovulación. Quiere decir que el ovocito está ahí, en la mitad del ciclo. Normalmente el ciclo dura 28 días, aproximadamente, ¿no? Ahí hay una cuestión también de saber si la mujer es regular o irregular. Se le dice que es regular cuando su periodo le viene como el calendario, ¿no?, cada 28 días o cada 30 días también. A veces piensan que tiene que ser cada 28 días. No, a veces algunas mujeres pues cada 30 días o cada 29 días. Pero si siempre es constante, cada 28 días o cada 29 días o 30 días, siempre es constante, entonces se dice que es una mujer regular. Pero comúnmente son 28 días. Así que una mujer regular, cada 28 días se produce la menstruación, ¿no?, o su periodo menstrual que comúnmente conocemos. Entonces eso está condicionado por las hormonas que participan a nivel del útero. Entonces la progesterona, ¿qué hace?
La progesterona hace que el endometrio funcional crezca, se desarrolle. Una vez que se desarrolla, en la mitad del ciclo les decía que era la ovulación, sale el ovocito. Y ahora te decía también que va a depender. Si ese ovocito es fecundado, entonces se implanta. Pero si no es fecundado, sale y luego se va a desprender todo el endometrio. Ahora, si es fecundado, se implanta y luego también se va a producir otra fase importante que es la fase secretora. En la fase secretora se van a producir gran cantidad de glucógeno, gran cantidad de moléculas, principalmente carbohidratos como glucosa, ¿no?, que es producto de la lisis del glucógeno, y es lo que va a nutrir. En la fase secretora se nutre el ovocito, o mejor dicho, el blastocisto, porque ya está fecundado. O sea, aquí hay una gran cantidad de nutrientes para el blastocisto. ¿Quién condiciona ello? También, ¿no? Aquí va a ser esta hormona, que es la progesterona. La progesterona va a participar en casi todo el proceso, pero no solamente ahora la progesterona, también va a participar aquí los estrógenos. También estrógenos, progesterona y estrógenos. Estas hormonas van a mantener al endometrio funcional constante, evita que ésta se desprenda y de esa manera el blastocisto que se ha implantado se nutre y se desarrolla, formando luego el embrión, entre otros, ¿no?, que continúa. Entonces, progesterona y estrógenos. Esta es la fase secretora, ¿no?, que dura prácticamente casi todo, ¿no?, casi todo el ciclo, hasta un día antes. A veces no se le considera, y otras veces sí se le considera, que es justamente la fase isquémica. Dura un día nada más, ¿no?, la fase isquémica. En la fase isquémica ya se formó el cuerpo blanco o albicans, y te decía que aquí las prostaglandinas que se secretan reducen la cantidad de hormonas. Al haber una reducción agresiva de estas hormonas, el endometrio funcional se desprende, menstruación nuevamente, y continuará de esa manera el ciclo menstrual, que comúnmente conocemos así, ¿no? Muy bien, también se habla mucho sobre esta etapa en cuanto a los días fértiles. Los días fértiles son cercanos al día de la ovulación, que justamente es en la mitad del ciclo. Si una mujer es regular, ¿no?, y son 28 días en el día 14, donde se produce la ovulación. Comúnmente se habla de 3 o 4 días antes y 3 o 4 días después. Si hablamos de 3 o 4 días antes, puede ser de repente en el día 11, en el día 10 o inclusive hasta en el día 9. Pero mientras más se acerque hacia el día 14, las probabilidades para que una mujer salga embarazada si ha mantenido relaciones coitales sin protección es elevada. O sea, mientras más se acerque al día 14. Y mientras más se aleje del día 14 también, si en el día 14 era un día fértil, todavía en el día 15, 16, 17 todavía es fértil, pero ya cuando pasa el día 20, 21, 22 ya es menos probable. Ojo que no digamos que no va a salir embarazada, puede salir, pero la probabilidad es menor ahora, no tanto como cercanos al día 14, ¿no? Por eso también con ello muchas personas optan por un método natural, conocido como el método del ritmo. Es un método en el cual pues las parejas mantienen relaciones coitales sin protección, pero con la certeza de que no va a salir embarazada la mujer porque de repente todavía no lo están planificando. Pero eso resulta siempre y cuando una mujer sea regular. Si es irregular, pues eso no resultaría, ¿no? Ya tendría que verse otro método de planificación familiar, ¿no? Básicamente sería ello. Y con ello pues terminaríamos la parte del sistema reproductor femenino y sistema reproductor masculino.